para mí. ¿Y cómo dice la iglesia? Y salvar cada nación. Sofonías, es otra versión de esa canción. Muy bonita, ¿no? Qué bien, pues, estar acá. Esta mañana mi esposa y mi hijo no me acompañan porque amaneció con una alergia bien fuerte. Así que preferimos dejarlo en casa, por eso llegué un poquitito más tarde también. Estaba comprándole medicamentos. Así que por favor, si pueden tenerle una oración a mi pequeño para que se le pase esa alergia y pues pueda estar contento. Pues estaba inquieto en la mañana con tanta picazón. Así que eso. Bueno, tengo un par de anuncios, ¿no? Esta mañana Carmen Loza quiere agradecer a toda la iglesia por las oraciones que hemos estado haciendo para que la señora Patti también esté con nosotros. Y aquí la tenemos, ¿no? A la señora Patti, ya está ahí, animada también. Así que bienvenida. Gracias, Carmen, también por todo el SEBA, a todos los que han estado orando para que nuestra querida hermana también esté con nosotros este día en la mañana. Y otro anuncio que tengo para todos los que van a participar del retiro a fin de año en diciembre, ¿no? Hay un retiro para todos los jóvenes en Monte Blanco. Así que todos los que van a ir a Monte Blanco a fin de año en diciembre, por favor pueden registrarse con Fabiola. ¿Fabiola está por ahí? Ahí está, ahí está. Con Fabiola Silva para que ella pueda también tomar la nota de todos los que van a estar participando de este retiro. Va a ser bueno, ¿eh? Nosotros participamos, mi esposa, mis dos hijos y yo, hace, ¿qué será? ¿El año pasado fue? ¿El anteaño? El anteaño en Monte Blanco. Un tiempo fantástico. Todos pensaban que me iba a morir de un ataque al corazón por todos los ejercicios que había que hacer, pero la verdad es que fue muy animante, ¿no? Fue un buen tiempo y estoy seguro que este año va a ser probablemente más animante todavía. Así que todos los que quieran ir, por favor, pueden hacerlo. Tenemos también para los preadolescentes, adolescentes, todos los adolescentes, preadolescentes, por favor, pueden salir también. Van a tener su tiempo con Bencho allá afuera para que pasen una lección. Y qué alegría ver algunas caras también nuevas acá en el salón, algunos amigos que ya desde hace tiempo no veíamos también. Bienvenidos a todos, un placer tenerlos acá. Y para los que estuvieron viendo el lunes, tuvimos una presentación con los niños de nuestro Centro Mi Bendición en la televisión, ¿no? Fuimos a la tele, así que estuvimos ahí con nuestros niños, un grupo de nuestros niños del Centro Mi Bendición. Como usted sabe, la iglesia tiene el Centro Mi Bendición, todos nosotros apoyamos y aportamos al centro desde hace muchísimos años, y este centro está en Huapilo, en el barrio Huapilo, y la iglesia está apoyando al centro. Tenemos alrededor de 30 niños ahí que están siendo ayudados en diferentes cosas, ¿no? En la alimentación, en ayuda académica y también en apoyo espiritual. Así que por favor ore por nuestro centro para que siga creciendo y Dios primero en el futuro podamos tener muchos niños más. Así que eso es fantástico. Bueno, ore conmigo, por favor. Señor, buenos días. Venimos a ti esta mañana, Padre, agradecidos en primer lugar por permitirnos estar en tu presencia, porque ni merecemos, Padre, estar en tu presencia. Pero te agradecemos también, Señor, por la posibilidad que nos das de poder compartir con los hermanos, los amigos, también con todos los que nos están mirando a través de las redes sociales y también todos los que van a mirar esta transmisión después, Dios mío, porque sabemos que hay personas que miran también después y ven y escuchan todo lo que se enseña aquí. Oramos esta mañana para que tu palabra, Dios mío, toque nuestro corazón, para que nos ayude a pensar mucho más en ti, a acercarnos más a ti. Y si alguien esta mañana, Dios mío, está con alguna necesidad emocional, espiritual, con algo que tú quieres suplir, por favor, abre sus oídos, Dios, y permite que tu palabra entre profundamente en ese corazón y le ayude a acercarse a ti, a volverse a ti si es que no se ha vuelto, o a arrepentirse también en caso de que algún hermano o hermana, Señor, se encuentre con alguna situación en su corazón. Padre, bendice por favor todo lo que estamos haciendo, bendice tu iglesia, bendice tu centro también de niños allá en Huapilo, bendice a todos los que no han podido venir hoy día y acompaña a todos los que están, Señor, en otros lugares, en otras ciudades de viaje, como Rodrigo y Mariela también apoyando la iglesia en Cochabamba. Úsame, Señor, que tu palabra toque nuestro corazón, que esta mañana tu Espíritu Santo hable, Padre, y que profundice en nuestras vidas y nos encare y nos ayude a ser más como tú. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, la semana pasada, recordará usted, vimos una escritura en 1 Corintios capítulo 10. Gracias, Raúl, por el agua. En 1 Corintios capítulo 10 y nos encontramos con
algo que había pasado en el pueblo de Israel, que sirvió de ejemplo para la iglesia en Corinto en ese tiempo, pero que también servía de ejemplo para hoy, para nosotros hoy en día, ¿no? Todas estas cosas que estamos hablando son cosas que sirven de ejemplo, sin importar el lugar donde hayan estado ocurriendo estas situaciones, como en el caso de la iglesia en Corinto. Todo eso sirve también de ejemplo para nosotros, para que podamos vivir un cristianismo diferente, más cercano a lo que dice la Escritura. Y la semana pasada pues hablábamos acerca de aprender de los errores del pasado. Y una de las cosas que probablemente se ha quedado en nosotros es lo que está aquí atrás de la pantalla, ¿no? La autoconfianza. Veíamos que una de las cosas que el apóstol Pablo hablaba con la iglesia en Corinto la semana pasada, bueno, la semana pasada hablábamos nosotros, pero hace mucho tiempo atrás, es que los hermanos en Corinto habían empezado a pensar de manera autosuficiente. Creían que ellos podían hacer todo lo que querían sin importar las consecuencias de lo que hacían. Entonces se volvieron con el tiempo autosuficientes, confiaban tanto en la gracia de Dios, que no es malo, ¿no? No es malo confiar tanto en la gracia de Dios, porque de hecho la gracia de Dios es la que nos da la seguridad a nosotros para vivir nuestra libertad en Cristo. Pero muchas veces estas personas en Corinto, al igual que muchos de nosotros, porque se relacionan las ideas, podemos tener una sobreconfianza en algunas cosas que dice la Escritura y empezar a vivir de una manera independiente a lo que Dios nos manda también en la Biblia. Y hay un pasaje aquí en 1 Corintios 10 también. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, ahí en 1 Corintios 10. Realmente tengo tantas cosas para compartir y no va a dar el tiempo hoy, pero vamos a leer por lo menos desde 1 Corintios 10, verso 23, hasta el verso 33. Quiero que lea conmigo, por favor, en su versión de la Biblia. 1 Corintios 10, verso 23 al 33. Y lo que Pablo está haciendo aquí, solo para darle contexto, es que capítulos antes, por lo menos desde el capítulo 8 en adelante, él está hablando acerca de lo sacrificado a los ídolos. Está hablando de la carne que se sacrificaba a los ídolos paganos allí en Corinto. Había mucha idolatría, ¿no?, en este lugar. Así como mencionaba también Erwin acerca de la idolatría en el Antiguo Testamento, pues en el Nuevo Testamento también se da, había mucha idolatría, porque las iglesias habían sido construidas en lugares donde había mucha idolatría también en la sociedad. Y desde el verso 23 al 33 se nos habla acerca de algunas cosas importantes. Lea conmigo, verso 23. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los de los demás. Coman de todo lo que se les vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo los invita a comer, y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman por consideración al que se los mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los intereses de los demás, para que sean salvos. Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. El título de nuestro sermón de hoy, soy libre de hacer lo que quiera. ¿No? Soy libre de hacer lo que quiera. Pero no todo conviene. Y esto es importante porque fíjese usted, esta semana yo reflexionaba con mi esposa, reflexionábamos juntos en este pasaje y especialmente en este versículo 23.
porque se nos dice que somos libres de hacer lo que queramos. Y de hecho el apóstol Pablo menciona anteriormente esto también, en el capítulo 6, cuando está tratando acerca de la inmoralidad sexual en la iglesia. Él también se refiere a este pensamiento y al parecer, de acuerdo a lo que los historiadores mencionan, este pensamiento o este eslogan, por decirlo de alguna manera, era una frase que utilizaban las personas en Corinto. Pareciera ser que ellos decían: todo está permitido. Todo está permitido. Puedo hacer lo que yo quiera. De hecho, se afirmaban de la enseñanza de Pablo acerca de la gracia para decir que ellos podían hacer lo que querían. Si traemos este concepto a nuestra vida, no necesariamente ligándolo al tema de la comida o de la carne sacrificada a los ídolos, porque podemos tomar los principios que hay aquí y aplicarlo a diferentes situaciones en nuestra vida, no solo a la comida. Alguien puede decir: bueno, yo soy cristiano, puedo hacer lo que quiera, porque Dios me perdona. Puedo hacer lo que yo piense, lo que yo desee, porque Dios es tolerante conmigo. Puedo beber la cantidad de alcohol que yo quiera beber, estar en las fiestas que yo quiera estar, compartir la vida con las mujeres que yo quiera compartir, tener 1, 2, 3 o 4 enamorados, porque todo me está permitido. Soy libre de hacer lo que quiera. Puedo hablarle a mi esposa como yo quiera hablarle. Puedo tratar mal a mi esposo si yo quiero. Total, soy libre de hacer lo que yo quiera. Puedo dar de mi dinero si quiero o no quiero, porque soy libre de hacer lo que yo quiera. Puedo ir a la iglesia si quiero un domingo, si me siento bien o si me siento mal, o si me duele la barriga. Puedo faltar a la iglesia porque puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, si nos quedamos con esa parte de la Escritura, como se quedaban los corintios, probablemente estaríamos todos tranquilos, porque nos basaríamos en lo que enseñaba Pablo, la gracia. Dios perdona todo, Dios es capaz de perdonarme, Dios es capaz de entenderme, Dios es capaz de estar conmigo aún en los momentos más difíciles de mi vida. Y es cierto. Pero Pablo, con la sabiduría que tenía, alude al pensamiento de estos hermanos y dice: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Y después continúa: todo está permitido, pero no todo es constructivo. Si usted tiene otra versión de la Biblia, como la Reina Valera, por ejemplo, verá que la palabra para constructivo es edificar. No todo edifica. Y la verdad es que si uno avanza a medida que va leyendo este pasaje, se da cuenta que lo que Pablo está queriéndonos transmitir es que sí tenemos libertad en Cristo, porque hemos sido liberados por el Señor, para que podamos vivir libres del pecado, libres de las ataduras de la culpa, libres del remordimiento que teníamos antes de estar con el Señor a causa de todo lo que habíamos hecho. Pero tenemos límites para vivir nuestras vidas. Y algo importante de este pasaje aquí es que se refiere también a las áreas donde no hay un mandamiento específico para nosotros, porque muchas veces nosotros buscamos en las Escrituras algo que nos diga específicamente lo que tenemos que hacer, porque es mucho más fácil vivir la vida cristiana cuando alguien te dice: esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Entonces, cuando tenemos estos límites bien claros, esto sí y esto no, como cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos la cantidad de reglas y normas que había para el pueblo en ese tiempo, decimos: ¿por qué las cosas no son más simples ahora para nosotros? ¿Puedo ponerme este tipo de ropa? Sí, no. ¿Puedo pintarme la cara? Sí o no. ¿Puedo ponerme un tatuaje en el cuerpo? Sí o no. ¿Puedo enamorar con una mujer o un hombre no cristiano? Sí o no. ¿Puedo ir el domingo con chora a la iglesia? Sí o no. Todos esperamos que se nos diga sí o no, porque es mucho más fácil la vida cristiana cuando se nos dice lo que tenemos que hacer. Pero el apóstol Pablo está aludiendo aquí a una palabra que es bien importante. Si usted se fijó, repite la palabra conciencia varias veces. Y es que todo lo que él va a hablar aquí, en estos versículos, se relaciona con la conciencia. ¿Pero con la conciencia de quién? Del más débil. Con la conciencia de nuestro prójimo. Todo me está permitido hacer
hasta que no afecta la conciencia del otro. Tengo libertad para hacer lo que quiera, hasta que empieza la libertad de mi hermano. Tristemente, en la cultura en general, nosotros creemos que somos libres para hacer lo que queramos. Se ve en la calle, por ejemplo, cuando uno conduce, ¿no? El día de ayer veníamos con mi familia en el auto, íbamos de regreso a la casa y están las líneas bien demarcadas, gracias a Dios, en algunas calles aquí en la ciudad. Y íbamos avanzando por nuestro carril y de pronto un auto se nos pasó por el lado, nos adelantó. Y no debía hacerlo porque realmente venía un auto muy cerca también, podría haber chocado o nos podría haber chocado. O nosotros, si hubiéramos ido un poquitito más rápido, podríamos haber chocado al auto por la parte de atrás. Y usted sabe lo que pasa cuando usted choca un auto por la parte de atrás. De partida, tiene montones de problemas. No hay seguro que le cubra lo que la policía le dice. Así que es bien complicado este tema de los accidentes de tránsito. Yo creo que para la próxima semana necesitamos el otro púlpito, ¿ya? Porque si no, vamos a quedar me voy a quedar sin computadora. Entonces, ¿quién no quiere que hable? Entonces, es bien importante lo que él está diciendo aquí, porque cuando nosotros tomamos en consideración la conciencia del otro, es que podemos empezar a poner límites a lo que hacemos, a todo lo que hacemos. Y el apóstol Pablo dice, ¿no? Todo me está permitido, todo está permitido. Eso nos gusta, ¿no? Nos gusta que todo esté permitido. Nos gusta, nos hace sentir cómodos, felices. Puedo hacer lo que yo quiera. Pero él dice, no todo está así de permitido. Fíjese usted que el doctor Jack Arnold, un predicador bautista que hace poco murió, hace algunos años atrás murió, menciona algo que me pareció muy importante referente a esto, que tiene que ver con nuestra visión de las cosas. Él dice, hay tres formas en que los cristianos tratan todo el tema de la ética y de la moral. Lo vemos de tres puntos de vista. Desde el punto de vista de la ley, desde el punto de vista de la libertad y desde el punto de vista del amor. El legalista dice que toda la vida debe regirse por la ley. Y por favor vayamos tratando de identificarnos un poquitito con las tres visiones, porque podemos estar en alguno de los tres. El que es legalista dice que toda la vida debe regirse por la ley y por eso formula códigos, hace códigos, establece normas, pone reglamentos que cubren todas las áreas de la vida, así como los judíos en el Antiguo Testamento que tenían un mandamiento para cada cosa. Aunque la Biblia no habla del área de prácticas cuestionables, un legalista encontrará una regla en alguna parte para cubrir cada situación. Un legalista cristiano no tiene que pensar, no tiene que evaluar o orar sobre los asuntos porque hay una regla para todo. Para esta persona, todos o la mayoría de las prácticas cuestionables son incorrectas, porque debe tener un sí o un no. El camino del legalista no es bíblico y ciertamente mata la alegría y el entusiasmo por vivir. Claro, porque ¿a quién le gusta que le digan esto sí y esto no, esto sí y esto no, esto sí y esto no, esto sí y esto no? Cuando vivimos de esa manera criamos bebés espirituales que no aprenden a madurar, a tomar decisiones por sí mismos, porque todo en ellos se basa en un sí o un no que le dice otra persona, que siempre es su papá espiritual, su hermano mayor, alguien que sabe más que él, que está acostumbrado también a recibir lo mismo. Como en el pasado vivíamos muchos de nosotros, afirmados en el sí o en el no, en el pido permiso, me das permiso o no. El consejo no era consejo, era una regla, una norma que alguien debía cumplir, porque si no cumplía con el consejo, que ni siquiera es una regla, sino que es un consejo, estaba en pecado. Entonces, para el que es legalista, todo debe ser blanco o negro, no hay grises para un legalista. Recuerdo que hablaba con un hermano hace años atrás acerca de esto y le decía, hermano, en la Biblia también hay áreas que no tienen mandamiento específico.
hay áreas donde no hay una escritura específica. Son áreas grises, donde no sabes si ir para allá o para acá y te toca tomar la decisión en base a la multitud de consejos, como enseñan los proverbios. Y él me decía, no, hermano, la Biblia es blanca o negra, no hay más. Y yo le decía, está bien, hermano, no hay problema. Si todo es blanco y negro para ti, amén. Pero en realidad hay áreas que no son ni blancas ni negras. Hay áreas que son grises, porque no hay ninguna escritura específica que habla sobre esto. El enamoro, por ejemplo. Claro, y alguien puede decir, bueno, pero ya empezó con el enamoro. Pero no hay una escritura que rija el enamoro, el pololeo, el compromiso, esas cosas. No hay algo aquí en la Biblia que diga, el hombre tiene que ser de esta manera, la mujer tiene que ser de esta manera. Las citas, tampoco hay una norma en la escritura que diga, las citas deben ser así. Hay que salir en pareja. No hay una escritura para eso. Pero obviamente la sabiduría y la experiencia nos lleva a aconsejar estas cosas. Porque hemos visto que salir solos, por ejemplo, en una cita entre un hombre y una mujer es peligroso. Para un hombre inmaduro, para una mujer inmadura, porque ambos pueden caer en inmoralidad sexual o ir para allá. Claro, y alguien nos puede decir, pero ustedes son demasiado. No, si ven pecado donde no hay. La semana pasada yo le decía a los jóvenes también, los padres te dicen algo porque han vivido las cosas que te están diciendo. Y los más adultos nos damos cuenta cuando una pareja va directo al precipicio y le advertimos, no te vayas por ahí. Y es porque hemos vivido las mismas situaciones, hemos experimentado el error, conocemos el dolor, conocemos el horror del pecado, por eso advertimos. Y Pablo conocía bien todo esto también. Y obviamente el Señor lo conocía, porque el Señor conocía el infierno y conoce el pecado y el daño que esto causa. Pero el que es legalista ve blanco o negro. Y no solo lo vemos en la religión, también lo vemos en las relaciones de pareja. Para el hombre o la mujer que es blanco o negro, las cosas no pueden salir de sus límites. Tiene que ser como ella o él dice, porque si no hay problemas matrimoniales. ¿Por qué cree usted que hay tantos divorcios a causa de la falta de comunicación? Porque alguien tiene una mentalidad cuadrada y fijada en un tema. No es que el arroz debe ser con queso, si no es con queso no es arroz. Cuando hay montones de otras variedades que también se pueden comer. No, es que la carne debe estar a medio cocinar, porque si no está cruda o está demasiado cocida. Cuando hay por lo menos 3 términos en la carne, si no me equivoco. Los que son parrilleros, churrasqueros, aquí sabrán más que yo. ¿No? Casi cruda una. Término medio, 5. 5 términos. ¡Wow! Entonces hay mucho que aprender todavía, ¿ves? La cruda, entonces, esa que está casi llena de bacterias. Bueno, 5 formas, imagínense. Pero para el legalista la cosa es así, o es blanco o es negro. Y en la religión también. Y en la iglesia también. Así que debemos pensar, pues, hacia dónde estamos caminando, qué estamos haciendo. También este doctor Jack Arnold menciona otra característica de algunos cristianos. Dice, luego del legalista está el libertino, el que vive la libertad a pleno. Soy libre. ¿Cuántos aquí alguna vez no han dicho eso? Soy libre, quiero ser libre. Yo lo decía cuando era adolescente. Quiero ser libre, estoy cansado de vivir con mi padre y que me diga lo que tengo que hacer. A los 33 años salí a la casa de mi papá. Imagínese usted. La libertad mía. El libertino que cree en la libertad total odia la ley. A ese no le gustan los legalistas. O sea, si un hermano legalista viene y le dice, oye, las cosas son blanco o negro. No, yo no me junto más con vos, ándate para allá. Satanás. Prácticamente es un demonio el legalista para el libertino, claro, porque siente que le prohíbe todo lo que puede hacer. Este no me deja hablar, este no me deja pensar, este no me deja actuar. Quiero estar con la hermana, este no quiere porque piensa que estoy pecando. Me voy mejor. Y el libertino se va, termina haciendo lo que quiere.
Obviamente paga las consecuencias de sus actos. Así que el libertino odia la ley y aborrece cualquier restricción. Es un cristiano que se aferra a una especie de ética situacional, observando muy pocas cosas absolutas. O sea, él no quiere nada que sea rígido. Todo tiene que ser libre. Se suelta el pelo y se va. Si la Escritura da algún mandamiento a favor o en contra de lo que al libertino no le gusta, lo ignora. O lo pasa por alto porque lo limita, lo compromete. Para el libertino no existen prácticas cuestionables, pues en su mente todo está bien si él o ella lo quiere hacer. ¿Habrá algún cristiano libertino aquí? Y las caras que ponen, ¿no? Seguramente en su mente está pensando, esta es la mía. Le llegó pero al clavo. Era lo que tenía que decir. A ver, ¿qué va a decir más ratito? Lo voy a hablar en el almuerzo. Luego dice, está el biblista. Biblista, el que se basa en la letra. Que tiene un equilibrio adecuado entre ley, libertad y amor. Acepta el principio de derecho. Escucha, este principio de derecho, fíjese usted que este año o en estos últimos 10 años lo he escuchado tanto, porque se habla del derecho de este, del otro, de aquí, de acá, que tengo derecho. Hasta mis hijos reclaman por sus derechos. Tengo derechos. Esto es injusto. Parecen abogados algunos de ellos. No hay abogado aquí, ¿no? Tenemos uno ahí atrás. Hay una abogada, ¿no? No se esconda, mi hermano. Nadie le va a hacer nada porque es cristiano. Así que acepta el principio del derecho. Hay cosas que Dios ha mandado que debemos hacer y que no debemos hacer. A los cristianos se les ordena amar a Dios y odiar el mal. No deben mentir, engañar, y fíjese que lo que voy a hablar son cosas bíblicas, porque eso mismo que usted sabe, el biblista se enfoca en lo que dice específicamente la letra. Pero tiene que hacer más ejercicio con la boca. Dice, no deben mentir, engañar, robar, cometer adulterio, involucrarse en sexo prematrimonial. No deben odiar, no deben ser celosos, no deben chismear, no deben albergar amargura y cientos de otros mandamientos negativos que son parte de la ley moral. El biblista está siempre enfocado en el error, parece, ¿no? Oye, no, hay que ser así, así, así. No es legalista, porque sí encuentra que hay áreas que pueden ser grises, pero se enfoca en todo. A ver, este está viviendo, este sí, este está amando. No, hay que amar. ¿Eh? ¿Se ha encontrado usted con hermanos con los que empieza a hablar y le empiezan a corregir por todo lo que usted hace o dice? No, es que tenés que amar. No, es que no estás amando. No, es que estás haciendo aquí. Es que te falta tolerancia. Es que la Biblia dice, que la Biblia dice, que la Biblia dice, bla, 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 bla. Y no está malo. Pero algunos se rayan con el tema. No hablan de nadie más. Están tan enfocados en hablar de la Biblia que ni escuchan las emociones o los sentimientos del otro. Es que la Biblia dice, sí, pues es que me siento mal. No, es que no te podés sentir mal porque la Biblia dice, es que estoy luchando, es que no podés luchar porque la Biblia dice. Y al final uno parece que está hablando con un libro, no está hablando con la gente, con los discípulos. Y es porque se enfocan mucho en la letra. Los cristianos no podemos vivir sin la ley moral, dice este doctor. Por último, él habla acerca de los que aman. El principio primordial para un cristiano es el del amor. Y de hecho este pasaje que leemos recién se basa en el amor. Por amor aparta sus derechos y libertades por el hermano más débil y por su testimonio ante el mundo que no es salvo. ¿Sabe? Cuando Pablo habla acerca de estas cosas, todo me está permitido, pero no todo conviene. Todo está permitido, pero no todo edifica. Está pensando en los demás. Está pensando en todas las demás personas. No está pensando en él mismo porque él tiene una conciencia firme en cuanto a este tema de la comida, hablando del contexto en sí.
Está pensando en las personas que no tienen una buena conciencia, que tienen una conciencia tal vez más débil en algunos asuntos. Y que en la iglesia también lo vemos. Hay hermanos que a veces se alteran porque una hermana está conversando con otro hermano. O se alteran porque han sabido que se tomaron un café en el café de la esquina, empiezan a volverse locos. Estos hermanos están en pecado, cuando no saben lo que estaban haciendo. Y sé que algunos aquí me van a querer cortar la cabeza más rato por todo lo que estoy diciendo, pero la verdad es que hay libertad. Hay libertad, hermanos. No debemos ser tan cerrados en nuestras mentes religiosas. No debemos pensar tanto en la letra, tanto en la ley, tanto en la libertad, sino que debemos basarnos en la gracia, pero con límites. Todo está permitido, pero no todo conviene. Hablaba con una pareja, con un hermano que empezó a enamorar hace un tiempo atrás. Y él me pedía consejos, me decía, ¿qué hago para enamorar mejor? Pues sé prudente y sé puro. Sé prudente y sé puro. ¿Y cuál es el mandamiento? No estoy hablando de mandamiento yo. Sé prudente, porque el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto paga las consecuencias. Sé puro, sé santo, apártate del pecado, huye de la inmoralidad sexual, como Pablo le dice a Timoteo. Sé santo como yo soy santo, como dice Dios en Levítico, como dice Pedro en Primera de Pedro también. Apártate de las cosas que van a hacer daño a tu relación. Sé prudente y sé santo y sé puro. Y a los matrimonios lo mismo, sé prudente y sé puro. Hay un margen ahí, ¿te das cuenta? Hay un margen. Sé prudente y sé puro. Hay algo dentro de todo ese cuadro que nos permite a nosotros movernos. Y Pablo está diciendo, todo es posible, todo lo puedes hacer, pero sé juicioso, como dicen los hermanos colombianos. Sé juicioso. Pone atención a lo que hay en medio del cuadro, porque tienes libertad para caminar por tu camino, pero hay personas alrededor tuyo. Hay gente a la que puedes pasar a llevar con tus acciones. Hay personas a las que puedes herir con las cosas que tú haces, que para ti no son problemas, pero quizás para los otros sí. Entonces hay mucha sabiduría en este pequeño cuadro, en este pequeño límite que Pablo nos da. Fíjese que hace años atrás recuerdo, estábamos mi esposa y yo en el subterráneo, allá en el tren subterráneo en Santiago de Chile. Y un niño estaba con su mamá, un niño pequeño. Y fíjese usted que en el entre el muro y la línea del tren hay un espacio así como el pasillo, quizá un poquitito más amplio. Pero a unos 20 o 30 centímetros de la línea del tren hay una línea amarilla que a usted le indica que no puede pasar, porque si pasa está en peligro. Y si pasa más allá, pues se cae a la línea del tren y tiene electricidad, se puede morir. Y el niño estaba con su mamá de la mano, y fíjese lo que hacía. Imagínese que aquí está la línea amarilla. Esto es lo que hacía el niño. Cada vez se acercaba más allá donde podía caer. Y la mamá obviamente lo tenía firmado. Pero ¿qué pasaba con la mamá? Cada vez que el niño daba un zanco, esto pasaba con la mamá. Y cada vez el niño se exponía al peligro y jalaba la mano de su madre. ¿Qué tiene que ver con lo que estoy diciendo aquí? Que el niño no entendía el peligro al que se exponía, pasando el límite, porque estaba jugando entre lo seguro y lo inseguro. Pero no entendía lo que ocasionaba en su madre, porque a cada rato la jalaba. Y su madre estaba conversando y a cada rato la jalaba y ella se distraía de la conversación y se distraía a ratos de su hijo. Y muchos cristianos somos como este niño, agarrados de la mano de Dios, pero jugando entre el límite, jugando entre la pureza y la inmoralidad, entre la rectitud y la falta de integridad,
entre lo correcto y lo incorrecto, jugando, tratando de jugar con Dios, tratando de soltarnos, porque todo es posible para el que cree. Dios está con nosotros, Dios nos ama, Él es tolerante, Él es todo amor. Yo puedo hacer lo que quiera, total estoy agarrado de la mano de Dios. Pero ¿y qué pasa si Dios de repente nos da un poco más de cuerda? Porque a veces los padres lo hacemos. Soltamos un poco la cuerda para que el hijo vaya aprendiendo de sus propios errores. Y algunos de nosotros lo hemos hecho para enseñar a nuestros hijos a madurar. Y los hemos soltado un poco. ¿Qué ha pasado con eso? Pues se han asustado porque están a punto de caer. E inmediatamente algunos de ellos empiezan a reclamar: pero papá, mamá, no me cuidaste, no te preocupaste por mí. Tú sabías que iba a pasar esto y no hiciste nada por mí, me dejaste solo, me soltaste, me abandonaste, cuando el papá siempre estuvo ahí. Solo que lo dejó experimentar el error para que aprendiera del dolor y creciera. Pues así es Dios con nosotros, nos deja experimentar en nuestro margen, en esa área donde no tenemos mandamiento específico, donde no hay nada que nos diga sí o no. Todo está permitido, pero no todo conviene. Todo está permitido, pero no todo construye. Y fíjese que la palabra para construir es la palabra edificar, como le decía hace un momento. Y la palabra edificar generalmente se refiere a una construcción, pero es una construcción hacia otros, ¿no? Alguien que edifica no necesariamente está edificando para él, está edificando para otros, para su familia, para recibir sus amigos, para construir su casa, un departamento, está edificando para otros. Y Pablo se refiere a esta palabra en la Escritura. Un principio entonces que aprendemos aquí es que tenemos libertad, pero no debemos abusar de ella. Y nuestra libertad nos lleva a hacer dos cosas. La libertad que nosotros tenemos en Cristo debe traer una ganancia para nuestra vida y para la de los demás. Porque soy libre, pero para cosas constructivas, para cosas que me convienen y que convienen a los demás. También lo que hacemos debe ser constructivo, es decir, debe servir para edificar a otros y también a nosotros. En un sentido espiritual, fíjese usted, la edificación nos lleva a construir la casa de Dios, a edificarnos unos a otros. Como lo dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pedro nos dice: más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Crezcan en la gracia, crezcan en la gracia y en el conocimiento. Así que Pablo nos da una figura, un espacio donde nosotros nos podemos mover, pero con cuidado, para que nos edifiquemos. Y fíjese que hay 4 herramientas que nos ayudan a nosotros a edificarnos. La primera de ellas es la Biblia. La Biblia nos ayuda a edificarnos unos a otros. En Hechos capítulo 20, versículo 32, y usted puede tomar nota de esta escritura, Hechos 20, 32 nos dice que por medio del mensaje nosotros somos edificados. La Biblia nos edifica. La Biblia tiene poder para edificarnos y para darnos herencia entre todos los santos. Otra cosa que nos edifica es la predicación y la enseñanza. Aquí hay algunos que se la pasan toda la semana escuchando sermones, en la radio, en la televisión, porque he escuchado a varios decirme: pues está bien, solo fíjese que lo que está escuchando esté bien basado en la Escritura, no vaya a escuchar cualquier cosa por ahí. La predicación y la enseñanza. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 13 nos dice: en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que profetiza en el sentido del que enseña.
No en el sentido del Antiguo Testamento como los profetas que hablaban posesionados por Dios, no, en el sentido del que enseña. Esa predicación es para edificarnos. Ahora, esta predicación, hermanos, la de cada domingo, la de cada miércoles que están teniendo los jóvenes en los primeros pasos, cada predicación, enseñanza en los grupos pequeños, cada estudio bíblico que recibimos, es para edificarnos. Por eso es importante que participemos de nuestras reuniones y no como otras personas lo hacen, que no asisten a la iglesia o a las reuniones porque no quieren escuchar el mensaje. No, nosotros debemos venir a escuchar porque el mensaje nos edifica. El amor nos edifica. El amor nos edifica y nos edifica no porque nos dan un abrazo, sino que porque el amor en sí es una entrega total de una persona hacia el otro. Si usted considera lo que significa realmente el amor, que es diferente a todo el concepto mundano sobre el amor, porque usted sabe, el amor en el mundo es sentimientos, es emoción y diferentes cosas que vienen producto de eso. Pero bíblicamente la palabra para amor, el concepto de amor, es la entrega de la voluntad. Es un compromiso de mi persona hacia otro. Es un sacrificio. Entonces, el amor nos edifica porque al amar estamos dando de nosotros para otro. Estamos dando de lo que Dios nos dio para darle a otro. Las oraciones, por ejemplo, para la señora Patti, es una muestra de amor. Porque oramos por ella y nos alegramos que esté con nosotros, así que es una muestra de amor. Cuando oramos por los niños, por los bebés, por las personas que se están alejando, se han alejado, se están acercando a la iglesia, es una muestra de amor, es un sacrificio que nos edifica. Y algo que no nos gusta mucho oír, el servicio. El servicio obediente nos edifica. En Efesios 4, versículo 12, se nos dice, y está hablando del liderazgo en la iglesia en ese momento, versículo 11, versículo 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. La obra del servicio. Para edificar el cuerpo de Cristo. Cuando los cristianos obedecemos, hermanos queridos, a Dios y servimos, somos edificados en Cristo y todo el cuerpo crece. Déjeme hacerle una pregunta, y no tiene que responderme ahora. Quizás si quiere me la responde cuando terminemos el sermón, o cuando termine el servicio. ¿Qué hicimos esta semana para servir a otro? ¿Qué hicimos esta semana para amar a otro? Si soy libre de hacer lo que quiera, ¿cuánto de lo que yo quiero hacer tiene que ver con los demás? Si miro mi agenda, ¿cuán enfocada está en mí y cuán enfocada está en los demás? Ser cristiano se resume, hermanos queridos, obviamente, en Cristo, pero se resume en dar. Cristo dio su vida por nosotros. Dios dio la vida de su Hijo por nosotros. Estamos llamados a dar, a servir. En ese margen de libertad que tenemos debemos cuidar la conciencia de los demás. Obviamente, para ayudarles también a ellos a crecer. No siempre vamos a estar ahí. Es que él es más débil, hay que tener cuidado. Es que hay que cuidar su corazón. Es que hay que tenga cuidado con el hermano que se enoja porque tiene mal carácter, todavía no ha crecido. No, la expectativa es que crezca. No siempre vamos a andar tomando a alguien de la mano. Quizá al principio sí, para que aprenda a caminar. Pero cuando ya está caminando debemos soltarlo también para que ese hermano y esa hermana crezcan y asuman responsabilidad de su vida. Es la expectativa de Dios. Pero nos edificamos unos a otros por medio de la Biblia, la predicación, el amor y el servicio. Así que si queremos edificarnos, debemos leer la Biblia. Claro, y usted dice, o a lo mejor se imagina, pero eso lo hago desde niño, como el joven rico le dijo a Jesús.
No, desde niño cumplo los mandamientos, no sé qué me falta para llegar al cielo, ya soy casi santo. No, pues yo leo la Biblia. ¿Y cuándo la lee? Bueno, los domingos. Los domingos leo la Biblia, fíjese, porque usted comparte harta de escritura, así que leo la Biblia el domingo. ¿Pero realmente la lee? ¿O está escuchando nada más? No, yo leo. O no faltará el que dice, no, yo leo los miércoles. Los miércoles, en el grupo pequeño. Lea la Biblia. Léala. No deje de leer la Biblia. Cuando dejamos de leer la Biblia, dejamos de escuchar a Dios. Dejamos de entender a Dios, dejamos de conocer a Dios. Porque la Biblia nos habla de Dios, de su relación con nosotros. Desde el principio hasta el fin nos dice cómo es que Dios creó al hombre y a la mujer, cómo es que Dios creó el mundo, cómo es que Dios creó todo lo que existe. Y uno se pregunta, ¿y cómo le respondo a mi hijo todas las cosas que me pregunta? Pues lea la Biblia. Pero es que no sé cómo disciplinar a mi hijo. Lea la Biblia. No sé cómo ser un buen esposo. ¡Ja! Lea la Biblia. Uy, no sé cómo ser fiel a mi esposa. Lea la Biblia. Se ha dicho que un preso puede tener solo la Biblia en su cuarto y no leer nada más que eso, y al cabo de 30 años va a estar tan culto como cualquiera de los que está afuera. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. Es la sabiduría total. Así que debemos leerla si queremos edificarnos, pero también debemos escuchar los sermones y apuntar. ¿Sabe qué? Yo me acuerdo cuando era joven cristiano, apuntaba. Tengo cuadernos llenos de notas. Y un día pensé, estos cuadernos no me sirven para nada, hasta que empecé a predicar. Todas las notas me sirvieron. Hasta el día de hoy repaso sermones de hace años atrás, de otras personas, porque me sirven para poder enseñar mejor la palabra. Pero no debemos tener la mala costumbre de no tomar nota, porque yo sé que el día de mañana le voy a preguntar, porque usted sabe que los lunes le estoy mandando un mensaje, ¿no? ¿Cómo estás? Le pregunto y empezamos a hablar de algunas cosas por ahí. Algunos quieren responderme, hay unos que no me responden, no importa, hermano, te amo igual. Y hay un hermano aquí que siempre toma nota del sermón y lo pone en WhatsApp, ¿se ha fijado, no? Antonio siempre hace eso, nos pone el resumen, porque sabe que algunos de nosotros no tomamos nota. Pero yo sé que si le pregunto mañana, usted no se va a acordar de nada. Así que le oro a Dios casi cada domingo que por favor me ayude a enseñar por lo menos algo que la gente recuerde en la semana. Pero escuche los sermones, tome nota, porque se está edificando para edificar a otros. Venga a la iglesia no solo para aprender algo para usted, venga a la iglesia para aprender algo que le va a ayudar a alguien, porque Dios nos mandó a ser discípulos de todas las naciones, y lo que aprendemos aquí es lo que podemos enseñar a otros después. Alguien va a decir, es que yo no tengo idea de la Biblia, estoy recién bautizado. Sí, pero lleva 2 meses estudiando la Biblia con alguien, por lo menos. Entonces usted sabe más que cualquier otra persona. Ponga atención, ame a los demás, sirva. El servicio es lo que más nos cuesta hacer. Yo me alegro de tener jóvenes aquí, por ejemplo. Imagínense a Kevin aquí, sirviendo el muchacho, un joven cristiano en edad y un joven cristiano en fe, aunque lleva años, tiene añadas el hombre aquí en la iglesia, viene desde el ministerio de niños. ¿Y los que estamos más viejitos, qué hacemos? No, que los jóvenes sirvan, pues sí es para ellos. ¿Y qué está haciendo usted? Pero es que no sé qué hacer. Pues bueno, puede ponerse en la puerta, abrir y cerrar. Puede dar los caramelos en la puerta, puede cuidar los autos afuera. Puede traer el agua a la persona que está aquí hablando. Algo se puede hacer. ¿Se imagina si todos sirviéramos aquí? Pues habría menos egoísmo en nosotros. Y todo tiene que ver con el margen de libertad. Porque no es que haya un mandamiento que le diga a usted, usted debe servir en este ministerio, ahí está escrito. No dice eso. Pero si tiene un don, sí dice que debe ponerlo al servicio de los demás.
No me quiero alargar mucho, sé que se nos va pasando el tiempo. Pero acompáñame por favor al versículo 24 y con esto quiero cerrar hoy día. La siguiente semana continuaremos un poquitito más. Versículo 24 nos dice lo siguiente: que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Y versículos 32 y 33 cierran este bloque que Pablo estaba mencionando. Él dice: no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. ¿Sabe? Me lleva a recordar lo que dice Filipenses capítulo 2, cuando el apóstol Pablo también habla con la iglesia en Filipos, que parece que estaba egoísta y que tenía problemas divisivos, porque aunque no dice las palabras específicas, Filipenses capítulo 2, desde el verso 1 al verso 5, está hablando acerca de los problemas que tenía la iglesia. Si alguno tiene algún estímulo, dice, si alguno ama, si alguno está un poquitito lleno del Espíritu, pues denme alegría y vivan en armonía unos con otros. Y usted podrá leer Filipenses 2, versículo 1 al 5. Tengan la misma actitud de Cristo. Y después habla de la actitud de Cristo, que se entregó y se dio por los demás. ¿Qué hemos hecho nosotros pensando en los demás? Quisiera que se vaya pensando en estas preguntas y cuestiónese. ¿Qué hicimos esta semana para ayudar a alguien? Para amar a alguien, para servir a alguien de la congregación o fuera de la congregación. ¿Qué hicimos? ¿Qué movió nuestro corazón para atender a alguien en la iglesia? ¿Cuánto pensamos en los demás? ¿Qué hemos hecho pensando en el bien de uno de nuestros hermanos? Si no hemos hecho nada, pues pensemos en eso. Reflexionemos. Somos libres de hacer lo que queramos, pero no todo conviene. Somos libres de hacer lo que queremos hacer, pero siempre debe haber edificación para los demás. Así que esta semana, mi hermano, mi hermana, mi querido amigo que nos visita, reflexione, tome la decisión. Si está en el camino gris, piense a quién está afectando y cómo puede ayudar a otro a crecer. Pero no se quede caminando como si nadie le acompaña, ni jugando entre la línea amarilla y la segura. Vivamos conforme a Dios le agrada y no como nos agrada a nosotros. Que tenga una buena semana. Gracias por su atención.